Muy buenos días, hermanos, hermanas. También buenos días, amigos y amigas. Y todos aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan, no solamente en la Ciudad de México o en la República Mexicana, sino también fuera de la República Mexicana. El día de hoy, el tema que vamos a tratar se titula El peligro de la lengua. Vamos a apoyar nuestro estudio en el capítulo 3 de Santiago y voy a leer los versículos del 1 al 12. La palabra de Dios dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre muchos miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El capítulo 3 de Santiago se divide en tres grandes partes. La primera parte habla de la necesidad de vigilar y frenar la lengua. La segunda parte del peligroso poder que tienen nuestras palabras. Y la tercera parte de la sabiduría, la verdadera y la falsa sabiduría. La meditación, fundamentada en Santiago 3 del 1 al 12, nos habla de estas tres partes. Y la meditación la concentraremos en las dos primeras partes de la carta. En la necesidad de vigilar y frenar nuestra lengua. Y en el peligroso poder que tiene la lengua al decir nuestras palabras. Antes de entrar en las dos partes, Santiago nos remite al versículo 1 y al versículo 2. Veamos lo que dice la palabra de Dios en estos dos primeros versículos del capítulo 3. Por medio de Santiago nos dice: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces.
si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrendar todo el cuerpo. Antes de entrar al tema de la lengua, Santiago nos remite a los versículos 1 y 2. Santiago toma su tiempo para poder explicar a estos oyentes, a estos creyentes, a estos receptores de la carta, la gran responsabilidad que tiene el maestro, la gran responsabilidad, el que enseña. Y nos sorprende que Santiago tomase, antes de entrar en el tema, llamar la atención de aquellos nuevos cristianos judíos que habían tenido una experiencia de transformación y que era muy lógico que querían compartir y enseñar a otros lo que habían vivido y recibido. Se presenta todo el sentido, ya que en el proceso de discipulado aprendemos y compartimos con otros. Ahora bien, este pastor muy responsablemente le advierte a sus ovejas: hermanos, tengan cuidado con el deseo de enseñar. No es que esté mal el que deseen enseñar, es que estén conscientes de lo que implica enseñar. El que enseña aspira a algo bueno, pero el que enseña tiene una gran responsabilidad, porque tendrá que rendir mayores cuentas al Señor que el que escucha. Así que, si usted quiere aprender, le dice Santiago a la oveja, si ustedes quieren aprender, les dice Santiago a sus ovejas, para enseñar, buen oficio desean. Pero tengan cuidado, hermanos, porque el que enseña, el instrumento para enseñar es la lengua. Son sus palabras, y mediante sus palabras y lo que enseñan, ustedes serán juzgados. Se les pedirá rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque el que enseña debe estar bien preparado. Debe estar bien preparado, repito. Debe saber lo que va a decir. Debe de conocer bien lo que va a exponer. Porque predicar la palabra de Dios tiene como fin que el Espíritu Santo le dé convicción al oyente de su pecado, de su realidad, y que lo invite al cambio. La palabra de Dios predicada es una palabra que tiene connotaciones eternas. Vean, hermanos, la palabra de Dios es una palabra que predicada tiene connotaciones eternas. Así que el que enseña lo que dice la palabra, no sus opiniones personales, tendrá que rendirle cuentas a Dios. Todo lo que se dice en el púlpito tendrá que rendir cuentas a Dios por lo dicho en el púlpito. Así que antes de entrar de lleno, Santiago hace una advertencia muy oportuna. Qué bueno que aspiran a compartir lo que están aprendiendo, hermanos. Pero tengan cuidado y piensen bien de estar conscientes de lo que esto implica. Pero si lo van a hacer, háganlo con gran sentido de responsabilidad, porque tendrán que dar cuentas por eso al Señor. Entonces Santiago nos está enseñando este principio. Ahora, Santiago, a partir del versículo 3, nos va a dar ejemplos. Del 3 al 6 nos da ejemplos para que los oyentes lo pudiesen entender.
Vamos a leer los versículos del 3 al 5. La palabra de Dios dice: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. 3 ejemplos, muy buenos ejemplos. Primero dice: la lengua, nuestras palabras, son como un caballo que si no se le pone un freno, se lleva y atropella a cualquiera. Número 2, nuestras palabras son como una gran nave que si no tiene un timón y alguien que lo controle, nuestras palabras nos desvían y desvían a otras personas. Número 3, ejemplo 3, nuestras palabras son como una pequeña llama que puede encender un gran fuego y destruir un gran bosque. Les dice: ustedes, hermanos, quieren enseñar, está muy bien. Pues déjenme decirle que si no enseñan muy bien, pueden atropellar, pueden desviar y pueden destruir. Esto es serio, tanto para que el que aspira a enseñar, pero también para la vida del cristiano. Porque si el cristiano no está consciente de qué hace, qué conversa o qué dice, puede atropellar, puede desviar o destruir. Esto es serio y muy serio. Mire que Santiago dice en el versículo 6, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, está presente entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Santiago describe las palabras como perversas, como un fuego que quema, como un mundo de iniquidad que maldice. Está puesta entre los miembros en un lugar de poder. Puede bendecir, pero puede maldecir. Nuestra lengua y nuestras palabras están en un lugar estratégico entre el cerebro y el corazón y afectan todo nuestro cuerpo. Nuestras palabras, cuando él se refiere que inflaman la rueda de la creación, nuestras palabras tienen el poder de destruir nuestra existencia y la existencia de otros. Porque usted, como yo, sabemos lo que quizás nos dijeron cuando éramos pequeños. Y esto se nos quedó sumamente marcado en nuestra vida. Cuando te dijeron: yo no te amo. Puede haber dicho esto tu papá, tu mamá o alguien en particular. O pueden haber dicho: yo no te quiero. O pueden haber dicho: tú no sirves para nada. O pueden haber dicho: yo me arrepiento de haberte tenido. Las palabras tienen el poder de destruir nuestra existencia, porque nuestras palabras malintencionadas tienen una gasolina que incendia bosques enteros. Nuestras palabras pueden marcar nuestra existencia y la existencia de otros. Santiago dice que sí, y también yo creo que nuestras palabras pueden marcar a una persona para toda la vida. Esa perversa lengua, influenciada por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia,
por nuestra soberbia, por nuestra ira, pueden destruir. Claro que sí pueden destruir. En el versículo 7 y 8 se nos dice de lo difícil que es controlar y domar nuestras palabras. Santiago está comparando el poder que tienen nuestras palabras y nuestra lengua con bestias, con aves y serpientes. Santiago dice cómo el hombre tiene la capacidad para domar animales y al menos, si no los puede domar, mantener a estos animales al margen para que no nos hagan daño. Pero qué difícil se le hace al hombre domar su propia lengua, domar sus palabras. En el versículo 8 es muy difícil porque la lengua comienza a hablar, se va y se va y se va y se va. Es decir, murmura y murmura y murmura y murmura. Qué fácil se nos hace hablar de alguien, de criticarlo. Nuestras palabras están llenas de veneno mortal. Nuestras palabras tienen poder de destruirnos y destruir a otros. Pero aquellos que estamos en Cristo Jesús, Dios nos ha dado el dominio propio y podemos controlar nuestra lengua. Y si estamos faltos de sabiduría para hacerlo, podemos ir al Padre a pedirlo y Él sobreabundantemente nos lo dará sin reproche. Una lengua no controlada hace cosas incoherentes. Esto lo podemos ver en Santiago capítulo 3, los versículos 9 y 10. Santiago les dice a sus ovejas: queridos hermanos míos, esto no debe ser así. La lengua y nuestras palabras, si no las controlamos, comienzan a hacer cosas sin sentido, cosas incoherentes. Con ella, con la lengua y con nuestras palabras, bendecimos y alabamos y adoramos el nombre de Dios. Pero por el otro lado, esa misma persona que alaba a Dios, por ejemplo, el domingo en la mañana en el culto, ya por la tarde de ese domingo, esa misma persona, puede ser por teléfono, critica. Esto es un disparate. Eso no es un camino cristiano, ya que este disparate, este camino, va en dos vías, en vía contraria. Tú no puedes como cristiano bendecir el nombre de Dios y maldecir a tu hermano. Santiago dice, al hombre que está hecho a imagen de Dios, cuando maldices a un hombre, estás maldiciendo a un hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Estás maldiciendo a un hombre creado por Dios. Es inaceptable que un cristiano bendiga a Dios y a la vuelta de la esquina esté maldiciendo al hombre. Los versículos 11 y 12 nos da 3 ejemplos también. Ejemplos muy interesantes. 3 ejemplos para que los receptores de aquella época y para los receptores cristianos de esta época actual puedan entender este principio. Santiago dice, ¿puede una fuente, por la misma abertura de esta fuente, dar agua dulce y agua amarga? Esto es imposible. ¿Puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Esto es imposible. ¿Puede una fuente dar agua salada y agua dulce? Esto es una imposibilidad. Pues es imposible que un cristiano por la misma boca bendiga y maldiga.
adore a Dios y destruya a otra persona. ¿Cuántas palabras han salido de nuestra boca ociosa que deberíamos a ponernos a temblar? Sin embargo, y no sin embargo, sino que afirmamos que también en muchas ocasiones los cristianos hablan de palabras de bendición, hablan de palabras que son palabras de amor. Hay cristianos y durante toda una historia han hablado para reconfortar, han hablado para instruir, han hablado para apoyar, han hablado para bendecir. Por eso, hermanos, como cristianos, debemos de pedirle al Señor que tenga control sobre nuestra lengua y sobre nuestras palabras. Gracias.